Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ya sea el horario que te estés viendo el presente video, te doy la bienvenida y a la vez darte el conocimiento que este video tiene como finalidad proporcionar una idea de proyecto para la exposición en el día del logro. El resultado es un ejercicio muy sencillo que a continuación les voy a mostrar. Está elaborado en Excel. Es esta pequeña base de datos de aquí, que consiste principalmente en mostrar las notas de los estudiantes de tercer año de secundaria. Bueno, aquí me ha faltado poner el título, pero ya los detalles finales lo puedes ir agregando hasta el día sábado. ¿En qué consiste este pequeño ejercicio? Aquí notamos la lista de los estudiantes de tercero de secundaria, asignándole un respectivo código, desde el A001 hasta el A027, en el cual hemos especificado las calificaciones que ha obtenido durante los meses de mayo, junio, julio y el promedio de esas calificaciones. Hemos considerado, por ejemplo, el promedio de prácticas dirigidas, que durante estos meses hubo 1, 2, 3, de mismo modo tareas domiciliarias y prácticas calificadas, cada una de ellas con su respectivo promedio. En una hoja a la cual la hemos denominado base de datos, hemos llenado los datos de los estudiantes. En una segunda hoja hemos mostrado las consultas aplicando las funciones ya aprendidas durante los primeros semestres, como son las funciones buscar H o buscar V. En todo caso, dependiendo de la versión que tengas, puede ser también consulta H o consulta V. Lo que en sí me muestra aquí es, al yo seleccionar un código de un estudiante, por ejemplo el código A008, me muestra los datos del estudiante. Esto lo voy a dejar un poco más aquí. Me muestra los datos del estudiante, el promedio de prácticas que ha obtenido, hasta el promedio de tareas domiciliarias, de prácticas calificadas y el promedio general. Del mismo modo, la condición en caso de que obtuviera un promedio especificado. En este caso, habíamos especificado que si tuviese o llegase a 12, le muestra el mensaje que debería continuar sus estudios, En el caso de que llegara un promedio de 14, por ejemplo, seleccionamos un estudiante de aquí que haya obtenido 14, le sale el mensaje de la certificación. Y en el caso de que haya obtenido una nota inferior a 14, le va a salir el siguiente mensaje, que requiere reforzamiento. Aquí estamos utilizando ya las funciones aprendidas en Excel, como son la de buscar V, tanto para los promedios y para los nombres. Aquí hemos especificado una entrada de datos, en la cinta de opciones, ficha datos, y hemos validado seleccionando el rango de códigos que tenemos aquí en nuestra base de datos. Y aquí netamente hemos aplicado ya la función sí con la respectiva programación que vemos a continuación, para que nos haga los mensajes en el caso de que cumpliese una nota específica. Bien, del mismo modo, en otra hoja utilizamos el mismo criterio, pero para hacer algo más diferente lo hemos realizado con otras funciones, como son la de índice y coincidir, funciones que también se han trabajado en los respectivos semestres. Es el mismo procedimiento. Al yo seleccionar a un estudiante, va a mostrar el mensaje correspondiente. Y pues este es un ejercicio sencillo al cual vamos a empezar a crearlo partiendo desde un principio. Bien, lo primero que vamos a hacer es abrir una hoja de Excel, ya sea del modo que desees, desde tu escritorio o menú inicio. Abrimos una hoja en blanco en Excel al cual la vamos a guardar con el nombre, en caso de que no perdiéramos el trabajo, ya sea por interferencias eléctricas, corte de energía, etcétera. Mejor es guardarlo desde un principio. Vamos a ponerle trabajo día de logro. Lo guardamos en la carpeta que nos sea más fácil de acceder. Yo la voy a guardar aquí, por ejemplo. Le voy a poner trabajo del día del logro 2 porque ya había hecho uno antes. Guardar. Y bien, aquí vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es agregar el título, ya que el anterior trabajo no le habíamos puesto un título. Entonces podríamos poner por aquí, por ejemplo, calificaciones de los estudiantes de tercero de
secundaria del curso de computación, en el año, o del año mejor, 2015. Listo. Ahora voy a empezar a llenar los datos necesarios aquí, ¿no? Como por ejemplo aquí puede ser un código que lo había creado. Aquí vamos a poner los nombres y apellidos del estudiante. Ahora, si el espacio donde estás llenando el dato nombres y apellidos, por ejemplo, ocupa 2 columnas, lo único que tienes que hacer para poder ampliar la columna dinámicamente es hacer doble clic en el intermedio, en este caso entre B y C, es donde se expande el texto que he escrito, hasta que me aparezca el pequeño símbolo de la cruz. Hago doble clic para que pueda expandirse el texto creado, ¿no? En este caso se expande de acuerdo al título también anterior, entonces lo voy a regresar mejor al modo anterior. Voy a eliminar mejor este texto, posteriormente voy a llenar el título ya para que no me interfiera mucho. Aquí voy a aplicarle nuevamente doble clic en el espacio intermedio donde ocupa el texto que he escrito. Y ahora sí, nombre y apellido. Como el título anterior, como el título también estaba ubicado en la misma columna y se expandía hasta 4, 5, 6 columnas más, es por eso que lo ampliaba hasta un ancho muy extenso. Entonces lo voy a dejar ahí. Ahora nombre y apellido. ¿Qué más tenemos? Necesitamos también aquí una práctica dirigida, por ejemplo, práctica dirigida 1. También le podemos poner una práctica domiciliaria 1. Aquí podemos poner una práctica calificada 1 también. Y todo esto va a pertenecer al mes de mayo. Ahora, este mes de mayo debe estar, mejor dicho, los 3 promedios o las 3 calificaciones deben estar incluidas en el mes de mayo. Entonces, al mes de mayo voy a seleccionar hasta la columna donde ocupe la última calificación y le voy a dar la opción combinar y centrar. De esta manera, estas 3 calificaciones pertenecen al grupo o al mes de mayo. Bien, continuamos. Voy a copiar estos 3 de aquí a las otras 3 columnas más para cambiarle de nombre. Ya práctica dirigida 2, práctica domiciliaria 2. En este caso no la voy a considerar como una práctica, sino como un trabajo domiciliario para que sea más real las notas. Trabajo domiciliario. Y aquí le voy a poner práctica calificada 2. Ahora voy a poner el mes, en este caso ya viene a ser el mes de junio, y nuevamente voy a agrupar estos de aquí, combinándolos y centrándolos. Bien, las prácticas dirigidas, tanto domiciliaria como calificada, del mes de junio. Bien, ahora voy a seguir especificando las demás calificaciones. En este caso ya me corresponde al mes de julio. Le voy a poner en este caso ya práctica dirigida 3, tarea domiciliaria 3, práctica calificada número 3 también, y al mes de julio la voy a combinar y centrar para que pertenezca a un mismo grupo. Listo. Ahora voy a obtener otra columna donde voy a establecer el promedio de las prácticas dirigidas, tanto del 1 como del 2 y del 3, mejor dicho, el promedio de prácticas dirigidas de cada mes, de mayo, junio y julio. De mismo modo voy a tener también un promedio de prácticas, promedio de trabajos domiciliarios, tanto del mes de mayo, junio como julio, y también voy a tener un promedio de prácticas calificadas. Bien, ahora voy a empezar a llenar datos. Voy a llenar primero los códigos. Voy a generarlos como en el ejercicio anterior que vieron, desde la 001 hasta la 0027, ya que son 27 estudiantes a nivel del tercer grado de secundaria. Escribiendo un solo valor y desplegando con la pequeña cruz que se muestra a continuación al mover el mouse en la parte inferior o en la esquina inferior derecha hasta que aparezca esta cruz, y la voy a arrastrar hacia abajo
de tal manera que se va a ir creando números aleatorios, y yo lo voy a crear hasta el número 27. Ya está. Me voy a dar un centreado. Del mismo modo voy a seleccionar todos estos textos, también le voy a dar un centreado. Los de arriba ya se encuentran centreados. Para distinguirlos como título también le voy a dar negrita. A los de arriba también les voy a dar una negrita. Y a los de aquí les voy a poner un color, un sombreado más o menos. El de aquí podría estar bien. El de arriba también le voy a dar un sombreado. Hasta aquí, bueno, hasta aquí se está pasando mucho. Hasta aquí le voy a dar un sombreado también. Ya está. Aquí a los de aquí también lo voy a combinar y centrar. Les voy a poner un título general. Podría ser promedios. Ya está. Y lo que voy a hacer es copiar este formato con esta escobita que tengo aquí, que al acercar el mouse me dice copiar formato. Me dice a dónde quiero copiar, a la de aquí, a esta celda. Bien. Lo siguiente que voy a hacer es aplicarle todos los bordes desde esta opción. Todos los bordes, igual para los títulos. Todos los bordes. Y aquí le voy a poner un título más diferente. Aquí en el color de letra, en el símbolo de la, le voy a dar un color rojo. Bien, ahora continuamos. Ahora toca el turno de los nombres y apellidos. Para no hacer muy extenso el video, también solo voy a copiar los nombres que ya están aquí de todos los estudiantes de tercero de secundaria y no estar escribiendo uno por uno. Si tú lo deseas también lo puedes copiar o escribir uno por uno. Yo lo voy a copiar hasta el 27, desde el 1 hasta el 27. Control V para pegar. Y recuerda, para poder ampliar dinámicamente el ancho de la columna donde tenemos este texto desordenado, también me ubico entre las columnas donde hay esa interferencia hasta que aparezca este símbolo de cruz y le doy doble clic y se acomoda adecuadamente al ancho del texto. Bien, nuevamente selecciono hasta el final con las teclas Control Shift y la tecla direccional hacia abajo. Puedo dirigirme hasta la última fila de Excel, o si no hasta la última fila del texto que he creado, y le voy a dar centrado. Bueno, centrado hacia la derecha creo que está mejor. Bien, ahora desde la primera celda de dato del código hasta la última celda del promedio de práctica calificada, hasta abajo le voy a dar todos los bordes también. Bien, ahora sí, estoy listo y propenso a ingresar también ahora los datos a toda esta fila. Para darle un color más elegante le voy a poner amarillo, y a los promedios les voy a dar otro sombreado anaranjado para que sea más sentido. Aquí sí le voy a dar un color negro, porque son promedios. Bien, ahora sí voy a ingresar las notas. Las notas también las voy a copiar para hacerlo de manera rápida, pero algo que hay que tener en cuenta es que cuando realizamos trabajos como estos en clases, lo principal que tenemos que tener en cuenta es restringir valores al momento de ingresarlos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Yo aquí voy a ingresar notas, ¿no? Ya sea 11, 10, 8, 9, pero no puede existir una nota, por ejemplo, de 150. Entonces, al momento de yo digitar 150, me debe botar un error, ya que si yo dejo este 150 y con las demás notas llenadas, me podría provocar errores en las fórmulas que voy a implementar. Entonces, voy a restringir la entrada de datos para cada uno de estas celdas. ¿Y cómo lo voy a hacer? Del siguiente modo, que ya lo vimos en clase. Voy a seleccionar todas estas celdas, que es donde voy a ingresar los datos, en este caso las calificaciones. Me voy a ir a la ficha datos, me voy a ir a la ficha validación de datos, y en la ficha validación de datos voy a especificar dentro de la ficha configuración permitir no cualquier valor, sino un número entero en este caso, ¿no? Porque no vamos a ingresar números decimales. Bien, vamos a ingresar números enteros de 0 a 20, que a partir de ahí son las calificaciones que normalmente se incluyen
en las instituciones educativas. No puede existir una nota de 100 o de -1 incluso, que podría perjudicar a las fórmulas y al momento de hacer búsquedas no va a encontrar el valor. Entonces, mediante esta opción de validación de datos puedo restringir que solo se permita llenar datos de entre 0 a 20. Una vez especificado le doy a aceptar y ya está. Ahora sí, al momento de yo querer ingresar por ejemplo un número de 200, darle enter, me va a salir el siguiente aviso, ¿no? Que es un valor no válido. Por más que reintente nuevamente ingresarlo, me va a mostrar el mismo aviso. Entonces voy a cancelar. Ahora sí, ya puedo ingresar mis datos normalmente. Ahora, segundo, por ejemplo voy a ingresar datos aquí, como ejemplo nada más, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, listo. Ahora, este promedio de prácticas dirigidas debe ser el promedio de la primera práctica del mes de mayo, con la de junio y con la de julio. Y lo voy a calcular a través de una fórmula de Excel, que es la siguiente. Recordando que toda fórmula empieza antecediéndose con el signo igual y posterior el nombre de la fórmula. En este caso voy a utilizar la función promedio, que se encuentra aquí. Haciendo doble clic en la autoayuda voy a ejemplificar la fórmula en sí, apareciéndome con el paréntesis y pidiéndome los datos aquí en la parte inferior. Me pide un número 1, un número 2 o los valores que yo desee calcular el promedio. En este caso quiero calcular el promedio de la primera práctica dirigida del mes de mayo, coma, también del mes de junio, coma, y la práctica dirigida de julio. Y cierro paréntesis porque ya no tengo más prácticas dirigidas. Y le doy enter. Y si es que a ustedes les sale este mismo mensaje de error, es porque al momento de hacer este promedio me está botando un decimal y yo había puesto un valor de entrada aquí que no me permite ingresar números decimales, que me restrinja, mejor dicho, el ingreso de números decimales. Entonces, al yo realizar este promedio me bota un decimal, y como yo lo restringí para que me ingrese solo números enteros de 0 a 20, me bota este error. Entonces voy a cancelar y acá afuera voy a poner el promedio para que vean. El promedio que estaba poniendo fue promedio, la función promedio de la práctica dirigida 1, de la práctica dirigida 2, y la práctica dirigida 3. Lo cerraba, le daba enter y aquí sí me muestra el valor en esta celda donde no he aplicado esa restricción de datos. El valor que iba a aparecer aquí era 11.33 y como ven este es un valor decimal, que no entero. Yo aquí lo había restringido desde validación de datos, número entero de 0 a 20. Es por ello que no me aceptaba este número decimal. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para que me pueda aceptar el número decimal? Lo que tengo que hacer es redondear este promedio a un número entero. Entonces para ello voy a hacer uso de otra fórmula de Excel que me permite redondear números decimales en este aspecto, que es la siguiente: redondear. Pero antes, para que se den cuenta cómo funciona esto, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tengo en esta celda el número 11.558 y aquí voy a redondearlo. En esta celda voy a mostrarte el resultado utilizando la función redondear para que veas cómo funciona y cómo quedaría el número redondeado. Con el signo igual pongo la función redondear. Me pide como primer valor el número que voy a redondear. En este caso es este dato de ejemplo que he puesto, coma. Ahora me pide el número de decimales, es decir, qué cantidad de decimales vas a redondear el número. En este caso, por ejemplo, lo voy a redondear a un solo decimal para que veas qué es lo que me va a salir. Le doy a aceptar y listo. Fíjate, redondeándolo a un solo decimal lo ha convertido de 11.558 a 11.6. Ahora, si yo no quisiera redondearlo a un solo decimal, más bien quiero 0 decimales, le doy enter y me redondea a un solo número. No, en este caso 11.5, que es 2. Eso es lo que voy a utilizar aquí para evitar que me salga decimales, sino un número entero, y ya no me salga ese mensaje de error. Entonces voy a eliminar estos datos que fueron como ejemplo, y la función de aquí la voy a poner netamente redondear, como ya vieron, redondear, y el número va a ser el promedio, que hasta ahí termina la fórmula de promedio. Ese va a ser mi número, coma, y la cantidad de decimales. Recuerda que en el caso mío en la autoayuda me dice coma, y en el caso tuyo posiblemente sea punto y coma. Si en el caso tuyo fuese punto y coma, debes colocar
lo que te dice la autoayuda punto y coma, ya que esto va a variar dependiendo de la versión de Excel que tengas. Como el mío me proporciona coma, yo voy a incorporar coma. Número de decimales quiero que sea 0. Entre paréntesis, cierro paréntesis y le doy enter. Y esta fórmula que está aquí la voy a copiar con control C, la voy a pegar aquí. Aquí la voy a pegar. Ya está. Esta de aquí la voy a suprimir para que no me moleste y listo. De una manera fácil y sencilla he creado una fórmula aplicándola a la validación de datos. Lo mismo voy a hacer para tareas domiciliarias. Voy a anteponer sin igual, y para que no me muestre el mismo error anterior, ya que cuando promedio me sale decimales, primero voy a crear la función redondear. Redondear el número, que en este caso va a ser el promedio de la tarea domiciliaria 1, la tarea domiciliaria 2, y la tarea domiciliaria 3. Cierro paréntesis, ahora me dirijo nuevamente a la función redondear, que me dice número de decimales, que en este caso va a ser 0, cierro paréntesis y le doy enter. Del mismo modo hago para las prácticas calificadas. Primero antepongo la función redondear, el número va a ser mi promedio de la primera práctica calificada, la segunda práctica calificada, y la tercera práctica calificada. Cierro paréntesis, ahora me pide el número de decimales, que quiero que sea 0 para que sea un número entero, y le doy enter. Listo. Y listo. De ese modo obtengo los promedios aplicándole la restricción. Entonces, cuando una persona quisiera llenar un dato y si por A o B comete el error de escribir un 15 con un 0 de más y quiera darle a enter o quiera pasarse a otra celda, le va a mostrar el aviso de error. De esta manera estoy asegurando mi calidad de ingreso de datos a mi base de datos de calificaciones. Entonces, para hacer más rápido el video, lo que voy a hacer netamente es copiar esta parte de aquí hasta abajo, poniéndole una nota de 11. Ahora, si tú no deseas estar arrastrándolo hacia abajo para copiar la misma información de esta celda, lo que puedes hacer es dar doble clic aquí al momento de hacer clic en la celda y acercar el mouse en la parte inferior derecha del cuadro de la celda seleccionada, me muestra una cruz. Con la cruz arrastrándola copiaba la misma fórmula, pero otra forma de copiar hasta la última celda con datos es haciendo la doble clic. Ahí me sale la cruz, haciendo la doble clic también me rellena hasta abajo. Entonces puedo arrastrar para copiar la misma función o fórmula, o también puedo hacer doble clic, ya sea la manera que tú gustes y sea más eficiente para ti. Puedes ir duplicando los datos. Yo lo voy a duplicar nada más para que veas cómo es el ejercicio de una manera rápida y no extender mucho el video. Voy a seleccionar todo este rango de datos, les voy a dar en la ficha inicio, le voy a dar un centreado para que se vea mejor y listo. Lo mismo voy a hacer en este caso. En la primera columna tengo la función redondear y promedio y quiero que me calcule también para las demás filas. Entonces voy a duplicar la fórmula, la voy a arrastrar como primera forma para duplicar la misma fórmula, o voy a hacer doble clic en la parte inferior derecha de la celda para duplicar la fórmula. Ya sea del modo que gustes, vas a tener de una manera rápida y concisa tus promedios y notas. Bien, ahora sí, ya podemos incorporar el título, ¿no? Por ejemplo, ya hemos dicho que lo vamos a denominar calificaciones de los estudiantes de tercero de secundaria del curso de computación del año 2015. Listo. Entonces, a todo este texto lo voy a seleccionar, le voy a dar a combinar y centrar. No le voy a dar doble clic en el medio de ambas columnas donde ocupaba todo el texto, ya que si le doy doble clic también se va a hinchar en las notas. Entonces lo que voy a hacer mejor es combinar hasta aquí, seleccionando todo este rango de celdas, combinar y centrar, y el resto ya es darle estilo, ¿no? Por ejemplo, le voy a dar yo 14, le voy a dar un sombreado, bueno, que sombreado mejor no, le voy a dar un color de texto rojo, negrita, cursiva, mejor negrita nada más, y
Pues si se dan cuenta, me falta una parte del texto. Entonces le voy a dar a ajustar texto. Al momento de ajustar texto, lo que va a hacer es acoplarse al tamaño de la celda, pero en este caso voy a ancharle un poco más y se va a ver de una manera más elegante. Voy a ampliar un poco el ancho, ya está. Ahora sí, calificación de la celda 2015, ya está. A esta celda le voy a dar un nombre, dando clic derecho, cambiar nombre. Le voy a poner base de datos. Esa es una forma de cambiar el nombre a la hoja de celda. Otra forma es dándole doble clic y se sombrea para que puedas cambiar el nombre de la hoja. Yo le voy a poner base de datos. Enter y listo. Bien, ya queda similar, inclusive algo mejor que el trabajo anterior. Ahora vamos a crear una hoja más y a esta hoja la vamos a denominar como consultas. Consulta V y A. En este caso consulta H vamos a ponerle. Dirás, ¿por qué consulta H y no consulta V? O buscar V o buscar H. Recordando las primeras clases en los primeros bimestres, al yo tener una base de datos, tenía dos posibilidades: que la base de datos incrementase verticalmente, hacia abajo, u horizontalmente hacia la derecha. En este caso, al yo incorporar más datos, ¿hacia dónde tendría a crecer mi base de datos? ¿Hacia abajo o hacia la derecha? ¿Vertical o horizontal? En este caso veo que mis datos están creciendo horizontalmente, es decir, hacia la derecha. Entonces es por eso que estoy utilizando mi consulta H de horizontal. Bien, aquí por ejemplo voy a mostrar las consultas. Ya sea teniendo el código, por ejemplo, seleccionando un código, quiero que me muestre el nombre y el promedio que he obtenido en los meses, en el bimestre respectivo. Bien, entonces en buscar H, viendo el ejercicio anterior, lo que hicimos fue generar a través del código, seleccionando un código distinto, me mostraba tanto el nombre como el promedio de prácticas de cada uno de los trabajos realizados en el bimestre y un promedio general y la condición. Pues bien, vamos a hacer eso. En la hoja consulta H que hemos creado, primero vamos a poner aquí el código del estudiante, que vamos a seleccionarlo. También vamos a necesitar los nombres del estudiante, o vamos a ponerle mejor estudiante. Vamos a calcular también el promedio de prácticas calificadas, aunque primero fue prácticas dirigidas. Recordando que haciendo doble clic en la intersección de las celdas para que se ajuste automáticamente el ancho, doble clic, ya está. Esto lo voy a copiar acá abajo porque es muy parecido, en este caso el promedio de trabajos domiciliarios. Voy a copiar abajo, voy arriba, voy a copiar la opción del tercero porque es muy similar, porque es el promedio de prácticas calificadas. Nuevamente hago doble clic en la intersección de las columnas donde mi texto se desborda y listo, se acopla el ancho. Voy a calcular un promedio general y un promedio, sino la condición ya. El resultado que me va a mostrar al final, a partir del promedio general me va a mostrar una condición. Si es que está aprobado, desaprobado, requiere reforzamiento y según el criterio que tú ya le vayas a poner. Ya que este es un ejemplo sencillo y tú puedes ir mejorándolo según lo que vayas aprendiendo. Bien, le voy a dar un formato también para que sea más distintivo. Le voy a dar por ejemplo un sombreado azul con un color de texto blanco en negrita y aumentando la 2. Nuevamente el ancho se ha esparcido, lo voy a ajustar automáticamente y a todo esto también le voy a aplicar todos los bordes. Y bueno, hasta ahí está bien. Ahora, aquí debe mostrarme todos los códigos que tengo en mi base de datos. Pues bien, eso es lo que voy a hacer. A través de un marco de entrada, de una validación de datos mejor dicho, voy a incorporar aquí todos los datos, como los vimos en clase, ¿no? Mediante una lista desplegable. Para no estar escribiendo los códigos, yo netamente voy a seleccionarlos para evitar el error en la escritura.
Entonces me dirijo a la ficha datos, en la cinta de opciones, ficha datos, validación de datos y nuevamente validación de datos. Anteriormente habíamos escogido como número entero para validar datos enteros entre un rango, ¿no? En el caso anterior fue de 0 a 20. En este caso lo que quiero es una lista cuyos datos se van a encontrar aquí en la otra hoja llamada base de datos, y en la primera columna a partir del código A001 hasta el código A027. Despliego la ventana de fórmulas y le doy a aceptar. Ahora sí, ya tengo mi pequeño convito o mi lista desplegable donde puedo visualizar todos los códigos que he creado. Listo. Bien, ahora al yo seleccionar un código de un estudiante, aquí debe mostrarme automáticamente los datos del estudiante, el promedio de prácticas dirigidas, el promedio de trabajos domiciliarios y el promedio de prácticas calificadas. Automáticamente también debe mostrarme el promedio general y la condición que pueda poner. Primero, vamos a través de la función consulta v o buscar v o consulta h o buscar h, vamos a localizar al estudiante. Bien, primero, recuerden que para crear toda fórmula en Excel debe anteponerse con el signo igual. Y aquí voy a utilizar la función, en el caso mío es buscar h. En el caso tuyo quizás no haya buscar h, sino podría ser consulta h así, dependiendo de la versión que tengas, debe mostrarte la autoayuda y según eso vas a establecer tu fórmula. En el caso mío no me muestra ninguna autoayuda con consulta h, entonces yo lo voy a poner como buscar h. Ahí sí tengo la autoayuda y esa es la fórmula que se encuentra en el Excel que tengo. Le voy a buscar h, pero las fórmulas tanto buscar h como consulta h son la misma, solo con diferentes nombres. Bien, en la autoayuda como primer parámetro que me pide es el valor buscado, recordando que el valor buscado era el valor que yo le voy a enviar para que lo busque en la base de datos. ¿Qué valor conocido tengo para que busque al estudiante? En este caso tengo el código, ese es el valor que le voy a enviar, ese va a ser mi valor buscado. Como la matriz, recuerden que la matriz era todo el conjunto de datos que tengo aquí en mi base de datos. ¿Sí? En este caso va a ser desde el A001 hasta el promedio, el último promedio de calificaciones, y hasta la fila 27, donde son todos los estudiantes. Y antes de dirigirme a la otra hoja, en la parte superior veo que se ha guardado mis datos y continúo trabajando ahí, ya que si me dirijo a la otra hoja me va a provocar un error y no va a saber en cuál de ellos me encuentro. Entonces, al seleccionar todo esto, en la misma hoja donde he seleccionado y en la parte superior encuentro la misma fórmula y ahí continúo trabajando. Recuerden que estuve trabajando en una matriz que fue todo el conjunto de datos, le doy coma y ahora sí, el indicador de filas. En este caso yo necesito el nombre y en este conjunto de datos que he seleccionado, que es desde la primera columna A hasta la N, ¿en qué número de columna se encuentra el dato nombre? Si yo me pongo a contar desde la A hasta la N, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente, veo que en la columna nombre se encuentra en la posición 2, 1, 2. Entonces mi indicador de filas va a ser 2. Le doy a aceptar, le doy coma, y en este caso le voy a dar verdadero si quiero una coincidencia aproximada, o falso, coincidencia exacta. Nosotros habíamos establecido que el 0 era para una coincidencia exacta, ya que no queremos un valor que se parezca, sino que sea exacto. Le damos enter y ya tenemos los datos del estudiante. Pero aquí hay algún inconveniente que hemos estado obviando, que en la búsqueda H, si nos damos cuenta, nos pide un indicador de filas, y si nos vamos a nuestra base de datos, filas son las de aquí. Esta es una fila, la de aquí es una fila, la de aquí es una fila, fila. Pero nosotros queremos establecer en columnas, y para establecerlo en columnas no es la búsqueda, la consulta H ni buscar H, sino es la consulta V. Es el error que habíamos estado cometiendo. En este caso voy a borrar, voy a ponerle la consulta V. Ahora sí, esa es la verdadera fórmula. Y nuevamente retomando, le vamos a dar enter primero. Ahora sí ya me está mostrando el nombre.
nuevamente me dirijo a mi base de datos y veo que al yo querer ingresar un dato más, por ejemplo, si ingresara un nuevo alumno, ¿no? Yo le pondría A028, ¿no? En la otra columna podría ser alumno nuevo y los datos sucesivos, ¿no? Las notas, etcétera. Los datos estarían creciendo hacia abajo, es decir, verticalmente. Entonces no era horizontalmente hacia la derecha, sino más bien fue verticalmente. Ese fue un error grave que estábamos cometiendo. Entonces voy a darle control Z para borrar esos datos de ejemplo, que nos sirvió para darnos cuenta qué tipo de consulta vamos a utilizar, ya que la base de datos está creciendo verticalmente hacia abajo. Es la consulta V o buscar V. Bien, ahora para conservar los años automáticamente, doble clic nuevamente en el intermedio de las columnas y ya está. Le voy a dar aquí centrado para que se vea mejor, de aquí también, listo. Y lo mismo voy a hacer para aquí abajo, para el promedio de prácticas dirigidas, domiciliarias y calificadas. Aquí voy a cambiarlo primero, no es consulta H, sino es consulta V. Bien, continuamos entonces. Ahora, para no estar seleccionando toda la base de datos, yo le puedo poner un nombre, como habíamos visto en clase. Por ejemplo, desde aquí, que había sido mi matriz de base de datos, hasta el último promedio, hasta abajo, todo eso era mi base de datos. Entonces le voy a poner aquí en la parte superior, donde me dice cuadro de nombre, encima de la columna A, le voy a poner un nombre específico a esa base de datos para no estar escribiendo en cada momento. Le voy a poner, por ejemplo, calificaciones. Y de ese modo ya le he puesto un nombre a esta base de datos. Ahora, ¿de qué me va a servir haberle puesto un nombre? Vamos a ver aquí. Nuevamente me dirijo a mi hoja consulta V y nuevamente establezco la fórmula buscar V o consulta V, según el caso, valor buscado. Le voy a enviar nuevamente el código. A través del código voy a capturar al estudiante y su práctica dirigida, coma, matriz. Ahora, para no estar yendo a la base de datos y seleccionar desde la primera columna hasta la última fila, además voy a poner la base de datos que he creado, calificaciones, y la autoayuda ya me muestra. Entonces le doy ahí, coma, y en este caso, ¿en qué columna se encuentra el promedio de prácticas dirigidas? En este caso sí va a ser necesario dirigirnos aquí un rato, pero al dirigirnos a esta hoja, si se dan cuenta, en la parte superior nos ha aparecido base de datos. Eso lo borramos, ya que solo queríamos ver en qué número de columnas se encuentra el promedio de prácticas dirigidas. Empezamos a contar. El A era el 1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12. Entonces los promedios empiezan a partir de la columna 12, 12, 13 y 14. Bien, entonces nuevamente me dirijo a mi consulta V, y si se percatan, al yo hacer clic en cada una de las hojas, en la parte superior va cambiando el nombre cada vez. La anterior fue base de datos, ahora es consulta V, pero eso no, debemos borrarlo, ya que solo estuvimos echando un vistazo. Entonces a partir de la columna 12 empezaban los promedios. El primer promedio de prácticas dirigidas fue la columna 12. Ese es mi indicador de columnas. Coma, un valor exacto, falso o 0. En este caso, para ir variando, le voy a poner falso. El anterior le pusimos 0, que es lo mismo. Le doy falso o 0, enter. Y ahí está el promedio. Entonces le doy un centreado. Ahora sí, al yo cambiar a otro estudiante, me va a mostrar tanto el promedio. Ahorita vamos a ir cambiando las notas para darnos cuenta mejor. Nuevamente aquí, entre ambas columnas donde se desborda el texto, le doy doble clic para que se adecue al ancho. Y del mismo modo hacemos para las tareas domiciliarias. Para las tareas domiciliarias, bueno, puedo copiar la fórmula de acá arriba, aquí abajo, y modificar algunos datos, ¿no? O si no, para ir recordando las fórmulas y a la vez aprendiendo, vamos a escribir mejor la fórmula rápido. No es buscar V, vertical. Recuerda que la base de datos está creciendo hacia abajo, o mejor dicho, verticalmente. Valor buscado, le voy a enviar el código, que es el dato que tengo. Matriz era calificaciones, la base de datos que le he puesto como nombre calificaciones. La columna, en este caso, la tarea domiciliarias era una columna siguiente a la anterior, ¿no? La anterior fue 2, en este caso va a ser la columna 13 ya. Ordenado 0, enter, listo. Ya tengo su promedio ahí también.
le doy centrado también. Abajo lo voy a hacer más rápido. Buscar V. Valor buscado va a ser, o el valor buscado también se le conoce como el dato que le vas a enviar, que ya tienes. En este caso yo tengo el código. Voy a enviar el código. Le voy a copiar la matriz, mejor dicho mi base de datos, al cual he puesto calificaciones. La columna, la primera fue 12, la siguiente fue 13 y la última es la 14. Valor ordenado 0 falso, enter, y ya tengo el promedio de prácticas calificadas. Listo. Ahora, promedio general. El promedio general es un simple promedio de los tres anteriores. Promedio, el de aquí, coma, con el de aquí, coma, y con el de aquí, coma. Bueno, ya no hay más comas, ahí nada más, solo son tres números, enter, y ya tengo el promedio. Pero veo que me está saliendo un número decimal muy extenso. Lo puedo disminuir los decimales a través de esta opción, que es disminuir decimales o aumentar decimales, ¿no? Lo puedo disminuir ahí, por ejemplo. O también puedo realizarlo a través de la función para ir practicando, redondear. Redondear mi número va a ser el promedio que he calculado, me falta la coma, la cantidad de decimales 0 y enter. Listo, ahí está. Nuevamente se ha redondeado a 12. En este caso le he puesto 0 decimales y me está mostrando con esto. Es porque he dejado seguro habilitada esta opción. Voy a disminuir. Ahí está, listo, ahora sí. En este caso ha sido necesario utilizar la función redondear, tanto como la función que está aquí, que es disminuir decimales, ya que al hacerle clic la ha aumentado con ceros, ¿no? Si lo hubiese dejado si no hubiese hecho clic aquí, la fórmula de redondear hubiese funcionado normalmente. Bien, para diferenciar lo que es el promedio general, le voy a dar un sombreado diferente, el de aquí por ejemplo, y el de aquí también le voy a dar un sombreado diferente. El de aquí está mejor. Listo. A los demás le voy a dar otro sombreado para poder diferenciarlos. El de aquí y el de aquí también le voy a dar otro sombreado, que es la condición, que le voy a dar, a ver, más colores, un rojo un poco claro. De aquí podría ser, ya está. Y a todo le voy a poner negrita y todos los bordes. Listo. Ahora, la condición. ¿De qué modo voy a hacer la condición? Que al igual que el ejercicio anterior me mostraba la condición de ineficiente, desaprobado, requiere recuperación, calificación muy buena, etc. Lo voy a hacer a través de una fórmula de Excel denominada la función SI. ¿Cómo se realiza? Del siguiente modo. Hago clic aquí, escribo la función SI. Recuerda que toda fórmula en Excel es antepuesta con la función SI, y escribo la prueba lógica. Pero antes vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo funciona la función SI. Por ejemplo, aquí tengo un número 10 y aquí voy a establecer la función SI. Voy a poner igual la función SI. Si por ejemplo esta celda que está aquí, le digo es mayor, por ejemplo, que es mayor, si es mayor que 10, coma, si es que es mayor que 10, si es que es primero verdadero, ahora me está poniendo en negrita el valor de verdadero, quiero que me muestre por ejemplo el mensaje de mayor que 10. Cierro comillas, recuerda que todo texto siempre va entre comillas, aunque aquí espérense, mayor que 10 es, ahora sí. ¿Qué le estoy diciendo en esta función? La función SI me pide estos parámetros, ¿no? La prueba lógica, que es la condición, que en este caso lo estoy poniendo, por ejemplo, si es que esta celda es mayor que 10, ahora la siguiente condición o el siguiente parámetro, que es el valor de si verdadero, ahí quiero, cuando es verdadero esta condición, quiero que me muestre este mensaje, que es mayor que 10. Ahora, coma, ahora me dice, ahora si se percatan, en autoayuda se ha puesto en negrita el valor de si falso, que quiere decir en caso de que sea falso, ¿qué quieres que te muestre? Ya sea un número o si no un texto, todo texto va entre comillas quiero que me muestre por ejemplo menor que 10. Menor que 10. Y listo, le doy enter y mira. No, si es que E3, esta celda mejor dicho, es mayor que 10, me va a mostrar mayor que 10, ¿no? Si no, si es que es falso, me va a mostrar menor que 10.
Ahora, por ejemplo, voy a poner mayor que 10, 15. Cambia automáticamente en la celda mayor que 10. ¿No? Entonces de ese modo funciona la condición sí. El primer parámetro es la prueba lógica, la condición que tú vas a poner aquí, como vamos a hacer acá, ¿no? En caso de que el alumno tenga un promedio, un número indicado, le vamos a poner un mensaje, y en caso contrario, que si sea falso, otro mensaje. Solo que para este caso vamos a ir anidando dos sís. ¿De qué modo? Por ejemplo, aquí habíamos dicho que si el número es mayor que 10, que ponga mayor que 10, y si el que fuese menor que 10, menor que 10. Ahora, aquí podemos agregar otro sí dentro de un sí. Por ejemplo, ¿no? Borramos la condición de cuando es falso. Ahí vamos a poner, por ejemplo, otro sí. Y en este caso vamos a poner, por ejemplo, si esta celda nuevamente de aquí sea menor que 5, coma. Ahora nos pide valor de sí verdadero. Le vamos a poner, por ejemplo, bajo. Si es que es menor que 5. Coma. En caso de que sea falso, mayor que 5, vamos a ponerle medio. Un momentito. Y ahora sí, medio. Y cierran el paréntesis de este sí. Y recuerden cerrar siempre el paréntesis también del sí anterior. Entonces, por ejemplo, en este caso estoy incorporando dos sís. Un sí general, que es el de aquí, que estoy diciendo que si esta celda es mayor que 10, me muestra el mensaje de mayor que 10. Como si no, abro otro sí, le digo que si esta celda es menor que 5, quiero que me muestre bajo. Si no, si es que es mayor que 5, pero menor que 10, le vamos a mostrar medio. Veamos la inducción. Le damos enter. Mayor que 10. Si le pongo 9, medio. Ahora, si le ponía menor que 5, debería mostrarme bajo. Le va a poner 1, bajo. ¿Ven? Si le pongo 8, medio. Le pongo 14, mayor que 10. La condición que le había puesto aquí. Entonces aquí estamos viendo un claro ejemplo que hemos incorporado una función sí dentro de otra función sí. Así es como funciona la función sí. Y eso es lo que vamos a hacer aquí, porque aquí vamos a establecer parámetros a través de varias notas, ¿no? Por ejemplo, que tenga más de 14, que va a tener su certificación, menos de 14 pero mayor que 11, mayor o igual que 11 es un promedio regular que puede seguir estudiando, y si que fuese menor que 10, menor o igual que 10, eso sí requiere un reforzamiento. Ahí, el igual que esto, vamos a realizarlo. Entonces vamos a la acción. Nos dirigimos a la celda y empezamos. Función sí. La prueba lógica. En este caso, el promedio general es lo que va a variar. Si el promedio general es mayor o igual que 14, coma, le vamos a poner como mensaje certificación. Certificación exitosa. Cerramos comillas, coma. Ahora nos pide el valor de sí falso. En el valor de sí falso le vamos a poner otro sí, porque aquí ya vamos a establecer ya que sea menor que 14 pero mayor que 10. Sí, sí, la nota había sido mayor que 14, no hay problema, pero ahora sí, este promedio es mayor o igual que 11. Le vamos a poner a seguir estudiando. Vamos a poner entre comillas de aquí, a seguir estudiando, con una carita, podría ser así, coma. Bueno, aquí esperemos un ratito. Aquí hay acá estamos olvidando cerrar comillas. Ahora sí, cuando no había puesto las comillas y le ponía coma, no podía, si se dan cuenta, el valor de negrita se quedaba en el valor de verdadero, pero ahora yo quería ingresar el valor de parámetro falso. Entonces estaba viendo un error, y al darme cuenta estaba verificando que me faltaban las comillas. Entonces al borrar la coma y poner primero las comillas y nuevamente pongo coma, ahora sí cambia al otro parámetro. Si lo hubiese dejado anteriormente me hubiese botado de error. Para eso me sirve esta autoayuda, ¿no? Para saber en dónde me ubico.
Bien, ahora el valor de falso. En caso de que sea falso, quiero que me muestre ya el mensaje de, bueno, si es que es de 10 para abajo, ya podríamos ponerle, por ejemplo, requiere, vamos a ponerle con exclamación, requiere reforzamiento, y con una carita para ir variando aquí, y no olvidar cerrar comillas, cierro paréntesis, paréntesis del primer sí, paréntesis del segundo sí, y enter. Y ahí está el mensaje, a seguir estudiando. Le voy a dar centreado, y bueno, el color creo que no, de sombreado no ayuda mucho, si es que le voy a poner amarillo. Ya está, y listo. Ese fue el sí que hemos utilizado para mostrar los mensajes que deseamos. Ahora, para verificar esto mucho mejor, acá le voy a dar un color diferente. Por ejemplo, le voy a dar, a ver, el de aquí creo que está mejor, lo voy a registrar como todo antes. Ya, para ir variando, por ejemplo, voy a ir a mi base de datos, y al primer estudiante le voy a dar, por ejemplo, un promedio de 10, para ver si está funcionando correctamente. 10, aquí tengo que poner 10, aquí 10 también, aquí 10, aquí 10, y aquí tengo que poner 10. Ahora sí, guardando los cambios, me dirijo a la otra hoja, consulta V, me dirijo al alumno 1, que es donde le he cambiado los datos a nota baja, y me doy cuenta que sí está funcionando adecuadamente lo que había puesto aquí, ¿no? Que en caso de que sea menor que 10, menor que 10, menor que 11, requiere reforzamiento. Ahora, yo puedo ir variando también esto según desee. Por ejemplo, le puedo dar un formato condicional que está aquí. Voy a seleccionar estas columnas, a ver si esta es de aquí. Me voy a ir a formato condicional, le voy a insertar una nueva regla, voy a seleccionar aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, y aquí por ejemplo le digo en el valor de la celda aquellos valores que sean menor o igual que 14, o mayor o igual que 14, que les ponga un color. Aquí en formato les voy a decir que les ponga un color, a los que sean mayor de 14 son los que tienen certificación, que les ponga por ejemplo un color resaltante, podría ser el de aquí, o un rojo más, el de aquí mejor, o a ver, el de aquí, aceptar, negrita también le pongo aceptar, y listo. Estoy diciendo que el valor de la celda que sea mayor o igual que 14 de los que seleccionamos, si es que es mayor o igual que 14, le va a colocar este formato que le he dado, ¿no? Negrita y color azul, aceptar. Ahora, como no tengo ningún 14, voy a seguir agregando la otra regla, formato condicional. Recuerden que estoy en la ficha inicio, formato condicional, nueva regla, nuevamente aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. En este caso le voy a indicar que sea menor o igual que 13, por ejemplo. A los que sean menor o igual que 13 son los que no han llegado a la certificación. Para distinguirlos, por ejemplo, lo voy a poner en negrita y un color verde. Le doy a aceptar y aceptar. Y fíjense cómo ha cambiado el color, ¿no? Que es negrita, por ejemplo, que es color verde, mejor dicho, para los alumnos que obtenían menor que 13. Y ahora para aquellos estudiantes que obtienen un promedio menor que de 10 para abajo, quiero que les pongan color rojo, ¿no? Nuevamente selecciono, pongo aquí nueva regla, aplicar formato único, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. En este caso le digo que sean menores, menor o igual que 10, les ponga en negrita primero y un color rojo, porque son los desaprobados. Le doy a aceptar, y fíjense, a los de 10 para abajo les voy a poner rojo, y del mismo modo puedo aplicar aquí el mismo formato que el de aquí, lo puedo aplicar aquí, ¿no? Ya eso va a depender a gusto de ti, para que vayas modificando correctamente. Por ejemplo, aquí le vamos a, para ir recordando, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan,
Si es que es menor o igual que, no mayor, no, menor o igual que 10, quiero que lo pongas en color rojo y negrita, y si posible negrita cursiva mejor. Aceptar y fíjate, negrita cursiva. Y mejor aún, si es que obtuviese un promedio de mayor a 14, que es con la certificación, nueva regla, aplica el formato únicamente en las celdas que contengan, y si es que es mayor o igual que 14, le vamos a poner ya, aunque esta regla creo que la habíamos establecido, no, aquí no, bueno, esta celda no la hemos establecido, le vamos a poner negrita cursiva también, y color, a ver, un color que se distinga, azul. Le doy a aceptar, y ahora, para ir modificando los datos, vamos a, por ejemplo, al segundo alumno le vamos a poner un promedio de 14, para que pueda aumentar sus datos, 14, hasta aquí nomás, porque los promedios se calculan automáticamente, guardando. Es el alumno 2, ahora voy a dirigir al alumno 002, y fíjense, al alumno que tenía mayor de 14 le ponía negrita cursiva, color azul, y el mensaje certificación exitosa. De ese modo he establecido las funciones con buscar V y las demás funciones que he aprendido en los bimestres, ¿no? Esto de aquí lo voy a borrar porque eso fue como ejemplo, y listo, y de ese modo he podido crear. Ahora, para continuar nada más, ya finalizando, habíamos también puesto aquí consultas que son los mismos resultados de aquí, pero con diferentes funciones, que son el índice y coincidir. Entonces nuevamente lo vamos a crear aquí, nos dirigimos a nuestra hoja Excel, ponemos aquí consultas, doble clic y ponemos consulta índice coincidir, enter. Y aquí nuevamente vamos a copiar nada más en lo que está aquí para hacerlo más rápido. En el 4, doble clic para que se enchíe, se haga ancho dinámico. El código del estudiante también lo vamos a copiar porque va a ser el mismo. Y lo que vamos a ver es aquí, para buscar el nombre. Para buscar el nombre ya no vamos a hacer con consulta V, sino vamos a utilizar la función índice y coincidir. ¿Y cómo funcionaba eso? Del siguiente modo. La función índice me devuelve la posición en que se encuentra un valor. Por ejemplo, no, mejor dicho, la función coincidir me devuelve la posición en que se encuentra un valor. Recordando, voy a poner acá coincidir. Por ejemplo, quiero que me devuelva la posición en que se encuentra el código A004. Me regreso aquí y voy a hacer un ejemplo. Recuerda que toda fórmula debe ser antepuesta con el signo igual, como coincidir. Valor buscado. Valor buscado es el valor o el dato que yo le voy a enviar. Recuerda que el dato que vas a enviar es el dato que conoces. En este caso yo conozco el código. Valor buscado, coma, matriz va a ser el conjunto de datos donde va a buscar este código. Entonces para ello me voy a dirigir a mi base de datos, ya que no va a ser todo, sino netamente van a ser solo los códigos. Selecciono toda la columna de códigos y en la parte superior de la misma hoja me doy cuenta que se han mantenido normal mi fórmula, y ahí continúo trabajando. Recuerda que en la misma hoja donde has capturado los códigos de la hoja de base de tus códigos, en esa misma hoja continúa trabajando, ya que si haces clic en otra hoja te va a aparecer aquí otra con base de datos X tal, y vas a perjudicar. Es por eso que al dirigirte en esta hoja base de datos y seleccionar todos los códigos, en la parte superior se ha mantenido la fórmula. Entonces ahí seguimos trabajando. Coma, tipo de coincidencia 0, porque quiero que sea una coincidencia exacta. Enter. Y fíjate, se encuentra en la posición 2. El A002 se encuentra en la posición 2. A ver, me voy a mi base de datos y el A002 está en la posición 2, mejor dicho, en la fila 1 y fila 2. ¿No? Recuerda que la base de datos que le he puesto ha sido toda esta columna, empezando desde el A001 hasta el A0027, y el A002 se encuentra en la fila 2 de esta matriz. Entonces, así es como te devuelve el valor esta función. Ahora, la función índice. La función índice lo que hace devolverte ya no es la posición en que se encuentra un valor, sino el texto o el valor que se encuentra en esa posición. Por ejemplo,
En la posición 2 se encontraba A002. Entonces con la función coincidir, lo que voy a hacer, mejor dicho, con la función índice, lo que voy a hacer es que me devuelva ese A002. Fíjense, índice, matriz, me voy a mi base de datos, en mi matriz va a ser todos los datos que tengo aquí, y en la parte superior mi fórmula se mantiene, le doy coma, número de fila. El número de fila, ese número de fila lo he capturado en mi consulta V, en esta hoja consulta V, que fue la fila número 2, que es donde se encontraba el A002, y la columna, que en este caso es una sola columna. Enter y listo. A002, ¿no? Esta es la fila que me ha devuelto la función coincidir. Es por eso que estas dos funciones trabajan conjuntamente, ya que índice necesita la fila, que es aquí, el número de fila, y ese número de fila lo he capturado a través de la función coincidir, y eso es lo que vamos a utilizar aquí para capturar los datos. Entonces vamos a ponernos en acción. Igual, índice para devolver valor, matriz donde se encuentra el estudiante. Recuerda que cuando me pide matriz, a diferencia de las anteriores funciones de consulta V que seleccionábamos todo, la función índice netamente me pide seleccionar la matriz donde se encuentran los datos que yo quiero. En este caso los datos que yo quiero son los nombres, y los nombres se encuentran en esta columna. Selecciono toda la columna y en la parte superior veo que se mantiene mi fórmula, coma, ahora me pide el número de fila, y el número de fila lo voy a capturar a través de la función coincidir. Bien, entonces con la función coincidir voy a capturar la posición en que se encuentra dicha fila, ¿no? Entonces mi valor buscado, nuevamente me dirijo a mi consulta V, es el valor que tengo por defecto, que es el código. Bueno, en este caso fue mi consulta coincidir. Voy a ir borrando acá lo que va escribiendo. Recuerda que cada vez que se escribe en una hoja se va generando algo nuevo, entonces voy a empezar de nuevo. Nuevamente, valor buscado, el A002, el código, coma, matriz. Matriz es el lugar donde se encuentran los estudiantes. En este caso me dirijo a mi base de datos, y es toda esta columna, empezando desde el primer dato A001 hasta el A0027. En la parte superior ya capturé a los datos de los estudiantes, coma, tipo de coincidencia, 0 para que sea exacta. De aquí está bien. Cierro paréntesis porque ya terminó la función coincidir, le doy coma. Ahora número de columna, pero ya de la función índice. En este caso estoy trabajando siempre con una sola columna, le pongo 1 y cierro paréntesis, le doy enter. Bueno, aquí apareció un pequeño error. Vamos a ver cuál es el error. La matriz, bueno, estaba bien donde se encontraban los datos. La fila fue la función coincidir, que es la de aquí, está bien. La base de datos está bien, que es donde se encuentra la B, donde va a capturar los nombres, donde quiero que me capture la posición. Y bueno, la de aquí también está bien. Columna 1 también está bien. Entonces aquí hay el error podría estar aquí tal vez. Borramos a ver esta parte donde ha seleccionado todo esto. Le ponemos B4, sigue apareciendo el error. Y bueno, aquí vamos a seguir solucionando. Nuevamente voy en base de datos, coincidir, valor buscado está bien, B4, matriz, mi base de datos desde el B5. Ya, ahora aquí está el pequeño error. Es que en la función coincidir yo quiero que me devuelva la posición en que se encuentra el código, no el nombre, porque le estoy enviando como dato el código. Entonces aquí no es el B5. B5 están los nombres, pero yo quiero la posición del código, y el código se encuentra en la posición
aquí en la columna A, nuevamente me fijo acá y veo que acá lo cambio de columna de B a A y de B a A también. Le doy enter y aceptar. Espera, estoy olvidando aquí un punto y coma. A ver, ya, al hacer clic en diferentes sitios me ha creado la parte de aquí, entonces voy a ir borrando. Fíjense, el ir cambiándome de hoja en hoja, de base de datos a mi hoja consulta índice coincidir, aquí se ha escrito, ¿no? Base de datos, donde se encuentra mi base de datos, y consulta, donde he hecho clic. Entonces voy a borrar esta parte y acá hasta aquí nada más quiero, y le doy enter. Ahora sí me aparece el nombre y ya está. Nuevamente vamos a hacer un ejemplo, pero en este caso vamos a seleccionar ya el promedio de prácticas utilizando la función anterior. Nuevamente índice para devolver un valor, la matriz donde se encuentran las prácticas. Entonces me voy a mi base de datos, selecciono todas mis prácticas dirigidas y en la parte superior continúo la fórmula. Ya terminé con la matriz, pongo coma. Ahora, ¿en qué número de fila? Y recuerda que el número de fila lo vas a obtener a partir de la función coincidir. Valor buscado estaba aquí en esta hoja, consulta índice coincidir, que fue el código, coma, matriz. La matriz se encuentra en la base de datos y recuerda que con la función coincidir quiero saber en qué posición se encuentra el código, ya que anteriormente habíamos cometido el error de buscar el nombre. Entonces el código se encuentra en esta columna, todo esto de aquí. Entonces aquí le doy en la parte superior, la fórmula se ha mantenido, ahí continúa, coma, y el tipo de coincidencia en este caso es 0, para una coincidencia exacta. Cierro paréntesis y terminé la función coincidir. Y ahora, al cerrar este paréntesis, veo que ahora ya regresé a la función índice y que he terminado el número de fila, coma, paso al siguiente parámetro, que es número de columna. El número de columna, siempre recuerda que tanto índice como coincidir trabaja con una sola columna. Le das a cerrar paréntesis, enter, y ya está el promedio. Lo mismo vas a hacer para promedio de trabajos domiciliarios y trabajos prácticos. Vamos a hacerlo de una manera rápida para ir recordando los temas. Nuevamente índice, matriz es la que está aquí. Deseo en este caso ya no de las prácticas dirigidas, sino de las prácticas domiciliarias. Todo esto va a ser mi matriz. Recuerda que tanto la función índice como coincidir trabajan con una sola matriz, que a diferencia de la función consulta V y consulta H, trabajan con toda la base de datos. Bien, al seleccionar toda mi matriz, en la parte superior continúa mi fórmula. Entonces ya seleccioné mi matriz, coma, ahora me pide el número de fila, y el número de fila lo voy a obtener con la función coincidir. Valor buscado se encuentra en la otra hoja, aquí, que es el código, coma, matriz buscada, recuerda que estamos en coincidir, y en coincidir le estamos enviando como valor buscado el código. Entonces debemos saber en qué posición se encuentra este código. Entonces nos dirigimos nuevamente a base de datos y seleccionamos toda la matriz de código, y en la parte superior se mantiene mi fórmula y sigo trabajando ahí. Le doy coma porque ya busqué la matriz. Ahora es el tipo de coincidencia 0 para que sea exacta. Cierro paréntesis de la función coincidir y regreso a la función índice, ¿no? Que fue el número de fila, que está en negrita, es el valor que creamos. Le pongo coma y número de columna. Recuerda que tanto función índice como coincidir trabajamos casi siempre con una sola columna, porque habíamos seleccionado toda la columna de nombres. Cierro paréntesis también en la otra función índice y le doy enter. Y ya tengo también una función. Ahora aquí también lo voy a hacer de una manera más rápida. Índice, matriz es donde están todas las prácticas calificadas. Aquí están todas las prácticas calificadas hasta ahí, y en la parte superior continúa mi fórmula. Ya ves que ya establecí la matriz, coma, ahora el número de fila, y el número de fila con la función coincidir. Valor buscado se encuentra en la hoja donde está trabajando, que vendría a ser el código. Valor buscado es el valor que le vas a enviar o el dato que tienes, ¿no? Y en la parte superior sigues trabajando, coma, matriz buscada.
En este caso estamos trabajando con el código. Nuevamente regreso a mi base de datos y selecciono todos los códigos. Y en la parte superior sigo trabajando, coma, tipo de coincidencia, 0, siempre queremos una coincidencia exacta, cierro paréntesis, coma, regreso a la función índice, que ahora me pide el número de columna, y recuerda que estamos trabajando con una sola columna. Le doy enter y me trajo nuevamente el promedio. Le doy aquí y el promedio general lo copio que es el mismo anterior, ¿no? Pues solamente calcular el promedio igual a 1 de esos 3, lo copio nada más para hacerlo más, no hacer muy extenso el video. La condición también va a ser el mismo, la voy a copiar. Lo único que hemos querido variar aquí es utilizar otras funciones como son la de índice y coincidir. Voy a borrar esto de aquí. A la de aquí le voy a dar un sombreado como el de aquí, todos los bordes, y ahora se ve más presentable. Y le voy a dar también negrita. Ya está. Puedo agregar también nuevamente los colores, ¿no? Seleccionando todo esto de aquí con formato condicional y poniendo la nueva regla. En el caso de que no estés seguro si ya la creaste una regla aquí, puedes irte nuevamente a formato condicional y administrar reglas, y desde aquí puedes ver si has creado una nueva regla. En el caso de que si no hubiese ninguna regla, creas una nueva, ¿no? Como hicimos anteriormente, aplicar formato únicamente aquí y seleccionamos, ¿no? En el caso, por ejemplo, que sea menor o igual que 10, dijimos que le íbamos a poner el color rojo, negrita y color rojo, y le damos a aceptar y listo. Ahí está una regla, ¿no? Si es que es menor o igual que 10, que le pongan color rojo. Otra regla que le habíamos puesto también en el anterior trabajo fue, si es que es mayor o igual que 14, que los ponga de color azul, negrita cursiva y color azul, y listo. Le damos a aceptar y aceptamos. Ahora sí, si te das cuenta, cuando es 14 se ha puesto color azul. Ahora si cambiamos, por ejemplo, al estudiante que fue el 1, que tuvo 10, recuerda, mira, cambia el mensaje y el color, y de esa manera puedes ir variando a tu criterio los datos que creas convenientes. Esto lo vas a ir practicando para que puedas tener un mejor conocimiento de lo que se ha hecho aquí. Y este es el pequeño proyecto que vas a realizar en el día del hoy. No es tan complicado, solo es cuestión de que lo practiques y puedas realizarlo de la mejor manera. En la carpeta te estaré incorporando el video que lo estás viendo a continuación. También te pasaré el trabajo hecho ya para que puedas verificarlo en caso de que tuvieses algún error, y recordando que lo practiques para que puedas explicarlo de manera más correcta. Pues bien, nos veremos hasta una próxima ocasión.